Paz, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Eterno que nos dé fortaleza? Porque sin lugar a duda, hermanos, muchas veces en el trayecto de nuestra vida, en muchísimas ocasiones nos hemos sentido como que ya no podemos. Nos hemos sentido, hermanos, como que no podemos dar lo que es un paso más. Y esto se da, hermanos, no solamente en nosotros, sino que también se ha dado lo que es en algunos hombres del el ayer. Muchas veces nosotros podemos ver algo tan insignificante, pero tan baja es o puede ser a veces nuestra estima que lo agrandamos y nosotros nos sentimos menos que ellos. Y fue lo que se vio, hermanos, con aquellos hombres cuando se les dio aquella orden de ir a aquella tierra y miraron a aquellos hombres. De repente, hermanos, no era tan grande o eran tan grandes aquellos hombres y aquellos varones lo miraron de una manera tal vez que no era. Quiero que leamos por favor en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Romanos, hermano. Y vamos a leer el capítulo 12. Romanos 12, capítulo y el verso 11. Qué importante, hermanos, es que nosotros muchas veces reparemos en algunos hombres del ayer que han cometido algunos errores para nosotros no cometerlos. También, hermanos, qué importante es que todas aquellas cosas buenas que cometieron aquellos varones, nosotros venir e imitarlas. Y cuando les decía, cuando Moisés vino y le dio la orden a aquellos hombres para que fueran a mirar, diciéndolo de una manera, de un vulgo, a espiar, a observar aquella tierra, si nosotros venimos, hermanos, y hacemos énfasis en ello, podemos ver cómo aquellos hombres regresan. Y cuando ya vienen y regresan, hermanos, llevan aquella noticia y ponen lo que es a todo, lo que es aquel pueblo, totalmente alborotado. Porque no llevaron la información que en verdad tenían que llevarla. O de repente sí era la información. Pero les invade lo que es el miedo. Y sin embargo, ¿cómo podemos ver nosotros? Justo en el video que ponía a nuestra hermanita en Josué. Aparte de tener un espíritu valiente, mis hermanos, si nosotros observamos en ese capítulo 1 del libro de Josué, ¿cómo podemos ver nosotros? Dios le da aquella orden, que sea valiente, que se esfuerce. Vaya cargo el que le estaba dando el Eterno a Josué. Solo imaginémonos nosotros que hable el Eterno y nos diga que uno de nosotros va a poder guiar o va a llevar a ese pueblo, sacarlo de donde está, para llevarlo a lo que es a una tierra prometida. La pregunta es, ¿estaríamos nosotros preparados? ¿Hasta dónde llega el nivel de valentía de nosotros para poder aceptar un papel como ese? Quiero que miremos, hermano, cómo el apóstol Pablo nos da una ordenanza. Y ojalá, hermanos, ojalá esa ordenanza no la olvidemos. 12 de Romanos y el verso 11.
Dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Si hay algo, hermanos, que el Eterno abomina o rechaza, es la pereza. Si nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? Nuestro Dios, hermanos, es energía, es movimiento, es fuerza. Y desde un principio, hermanos, de la creación del mundo, dice que el espíritu de él se movía sobre las aguas. Esto da a entender, hermanos, que el universo, la tierra, todo lo que nos rodea, se mueve, va a una gran velocidad. Esto nos da a entender, hermanos, que nuestro Dios es una fuerza. Y desde un principio nos da a entender que Él rechaza lo que es la pereza. Si yo les pregunto, cuando el agua deja de moverse, ¿qué le sucede? Muere. Cuando a nosotros, hermanos, nos empieza a fallar la circulación, ¿qué sucede? Morimos. Nuestro Dios, hermanos, no acepta que donde nosotros tenemos que hacer el papel de diligentes entre lo que es la pereza. ¿No le gusta, hermanos, a aquel hombre en uno de los capítulos de sus proverbios compara a un animalito tan insignificante? Imagínense cómo nosotros vamos a imitar a un animalito que si nosotros queremos venir y buscarle en qué partecita tiene su corazón, su cerebro, cómo se mueve un animalito tan pequeñito en el cual nosotros debemos de imitar, cómo usa el tiempo, cómo conoce lo que es el tiempo para llevar su alimento, cómo usa el tiempo para trabajar y después disfrutar de todo el trabajo que ha hecho. Sigue diciendo, hermanos, sean fervientes en espíritu al servicio del Señor. ¿Qué quiere decirnos cuando dice sean fervientes en el espíritu al servicio del Señor? Si nosotros venimos, hermanos, podemos ver, hermanos, esa palabra de fervientes. ¿Cuál es, hermanos, el papel suyo? ¿Cuál es el papel mío dentro de lo que es la congregación, dentro de lo que es este grupo, dentro de lo que es nuestro ámbito familiar, nuestro hogar, nuestra empresa, nuestra vida social en cualquier sitio? ¿Cuál es el papel que yo debo de hacer? ¿Cuál es el papel que yo debo de ejercer? Si hablamos nosotros, hermanos, dentro de lo que es la congregación, hermanos, somos nosotros llamados para dar ánimo. Somos, hermanos, nosotros para ser ejemplo. Somos llamados, hermanos, nosotros para poder transmitir actitud a los demás. No desánimo, sino dar energía a cada uno de mis hermanos. Imaginémonos que uno de mis hermanos esté totalmente triste, que esté pasando por algún problema. Y viene y guarda él una esperanza en que yo tal vez le pueda dar una palabra de ánimo, en que yo le pueda dar tal vez ese valor a seguir. Y se acerca a mi persona y yo más bien vengo y lo pongo peor. ¿Cuál papel estaría entonces yo haciendo? Mira lo que dice el libro de Números. Números, hermanos. Ahora les digo, hermanos, capítulo 14,
Y vamos a leer el verso. Ahora se los digo, hermanos. ¿Qué libro, hermano? Números, hermana, 14. Y vamos a leer del verso 9 en adelante. Solo que ustedes no deben rebelarse contra el Eterno. En pocas palabras, hermanos, podríamos decir que el Eterno viene y dice, solo que ustedes no deben rebelarse contra Dios. Pongámosle, hermanos, como que usemos una pequeña palabra. Solo que ustedes no sean miedosos. Y diciéndolo de una palabra un poquito más fuerte, no sean cobardes en alguna versión. No tengan entonces temor de la gente del país, que ellos son presa nuestra. En otras versiones dice, son pan comido. Si nosotros venimos y retrocedemos un poco la lectura, hermanos, estamos hablando de aquellos hombres que fueron lo que es aquella tierra, donde fueron enviados 12, y lo que le decía a un principio, regresan 10. Y usted ahí en su casa, hermano, puede darle lectura a todo este capítulo. Todo, vamos a decir, el relajo que armaron cuando regresaron al pueblo. Al grado, hermanos, que los demás se pusieron a llorar, querían regresar a Egipto y empezaban. Hermanos, si nosotros venimos y nos ponemos a pensar, nos preguntamos, ¿será fácil llevar lo que es este camino del Señor? ¿O será difícil? Podríamos decir, hermanos, que si alguien viene y dice que es fácil, nos atreveríamos nosotros a decir, ¿por qué nos miente? Pedro lo dijo, qué dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la va a poder llevar? Y regresando un poquito a Josué, hermano, con la plática que tuvo ahí con el Eterno, le dice, esfuérzate y sé valiente. Este camino, hermanos, que hoy usted, mi hermano, mi hermana, yo, que hemos tomado, es de valientes, hermano. Cuando les digo es de valientes, hermano, es porque no es fácil seguir. Hay veces sentimos nosotros, hermanos, como que el mundo se nos abre, como que abre sus fauces y nos va a absorber. Hay veces sentimos, hermanos, que ya no podemos, y en algunas veces lo hemos dicho aquí en este grupo, en esta ventana. Hay veces que nosotros sentimos como que ya no podemos. Sentimos como que se nos viene lo que es el mundo, como que se nos cae. Sentimos, hermanos, a veces que ya, como dicen por ahí, tiramos la toalla. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Si nosotros venimos, hermanos, hemos escuchado a nuestras hermanas pedir oración. Sin embargo, hermanos, con un gran agradecimiento, le dan lo que es la alabanza a nuestro Dios. Cuando nosotros, hermanos, pedimos oración, hermanos, porque nos está sucediendo algo, hermano, es que muchas veces de repente, hermano, ya no podemos. Independientemente del problema que nosotros estemos pasando, mis hermanos, cuando nosotros ya venimos y le pedimos oración a uno de nuestros hermanos, a una de nuestras hermanas, es que sentimos, hermanos, que ya no podemos.
Pero hermanos, ¿de dónde tenemos que tomar fuerza? Por nosotros mismos no vamos a poder. El único que nos puede ayudar, hermanos, es nuestro Dios. Y me encanta, hermanos, el pasaje que dice el apóstol Pablo. No perezosos. Justamente cuando estamos pasando nosotros momentos así como estos, hermanos, cuando estamos pasando momentos que ya no podemos, es cuando nosotros más debemos de doblar nuestras rodillas. Es más cuando nosotros debemos, hermano, postrarnos ante nuestro Dios. Si nosotros venimos y le damos lectura a todo este capítulo 14 de Números, una orden que el Eterno le da a Josué, le da a Caleb. Y si nosotros venimos, hermanos, y tratamos de ver cuál fue la respuesta de estos dos hombres y cuál fue la respuesta de los demás, ¿qué papel sería el de Josué y el de Caleb? Un espíritu valiente, hermanos. Un espíritu, hermanos, de no conocer lo que es la pereza. Un espíritu, hermanos, diligente. Si hay algo que nosotros debemos de luchar, hermanos, por cumplir, por hacer, hermanos, es cumplir las ordenanzas de nuestro Dios. Mire lo que dice el verso 30 de este mismo 14. Después, hermanos, de que se les da aquella orden a aquellos hombres para ir a ver aquella tierra, para gobernar, para entrar, y regresan con aquella noticia, hermanos, que no era la que quería que llevaran. Y mire que por esa cobardía, hermanos, hasta dónde llega el verso 30. Ninguno entrará a la tierra en la que juré establecerlos, excepto Caleb y Josué, hijo de Nun. Imagínense, hermanos, que nuestro Dios nos dé una orden a nosotros, que tengamos que cumplirla. Y que regresemos, hermanos, nosotros con algo que no espera nuestro Dios, o el líder que nos da a nosotros esa orden. Y que perdamos esa tremenda fortuna, hermanos, una herencia, una tierra. Y que nos digan esta noticia a nosotros, hermanos, que no vamos a entrar lo que es a esta tierra. Por tener un espíritu valiente, no. Por tener un espíritu de cobardía, se logra entender a aquellos hombres. Pero vuelvo, hermanos. Dice el apóstol Pablo, no perezosos. Debemos de tener, hermanos, nosotros siempre ese espíritu alegre. Ese espíritu, hermanos, de entusiasmo. Ese espíritu, hermanos, de nosotros venir e inyectar, hermanos, a los demás valor, fuerza. De venir nosotros, hermanos, y transmitirle a los demás una actitud positiva. Si en algún momento nosotros venimos y miramos a un hermano que está débil, levantémoslo, hermano. ¿De qué manera, hermanos? Pues, hermanos, pero esa es nuestra meta, eso es nuestro papel. De repente nosotros necesitamos también que alguien venga y nos ayude. Hermanos, no esperemos esa ayuda. El papel suyo es venir y ayudar a los demás. Si nosotros logramos, hermanos, mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, hermanos, en el capítulo 5, hermanos.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, hermanos. Y el verso 19. Sí. Primera de Tesalonicenses, hermanos, en el capítulo 5 y el verso 19. Dice, no apaguen el fuego del Espíritu. Miren qué hermoso, hermano. Una ordenanza más. Dice, no apaguen el fuego del Espíritu. ¿Qué entendemos, hermanos, cuando dice aquí el apóstol, no apaguen el fuego del Espíritu? ¿Será que nosotros, hermanos, dentro de nosotros tenemos, hermanos, ese fuego? ¿Será que dentro de nosotros, hermanos, nos invade lo que es el hielo, el frío? Como seguidores de nuestro Señor Jesucristo nosotros, hermanos, ¿en cuál de esos dos papeles estamos? ¿Será que somos, hermanos, fervientes de espíritu? ¿Qué puedo hacer yo, hermanos, para venir y avivar lo que es ese espíritu? Leámoslo una vez más, hermano. Un pasaje muy corto. No apaguen el fuego del espíritu. En alguna versión dirá, no apaguen el espíritu. Pero mirándolo bien, hermanos, dentro de este pasaje significa o nos está dando también a entender, no apaguen el espíritu. ¿Será que el espíritu es fuego? ¿Qué será ese espíritu? Dice, no apaguen el espíritu. Verso 20. No menosprecien las profecías, más bien examínenlo todo y retengan lo bueno. Apártense de toda apariencia de mal. Vuelvo, hermanos, a preguntar. ¿Será que es fuego el espíritu? ¿Por qué nos dice que no debemos de apagar ese espíritu? Tengamos algo presente, hermanos, si es. No debemos, hermanos, nosotros de entristecer. No debemos nosotros, hermanos, de apagar ese espíritu que tenemos nosotros dentro. Ese espíritu, hermanos, valiente que usted, mi hermana, que usted, mi hermano, tiene. Y tengámoslo bien presente, no apaguemos ese espíritu. Nos está diciendo que debemos de ser fervientes, que debemos de tener dentro de nosotros fervor, ánimo, independientemente de lo que estemos pasando. Independientemente del problema que nosotros tengamos, hermanos, debemos de ser perseverantes. Cuando dice, hermanos, de que no apaguemos el espíritu, es que lo está comparando como un fuego. Y ese fuego, hermanos, que hay dentro de usted, ni lo apague usted, hermano, ni deje que venga otro y lo apague. Mire lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios, hermanos. Capítulo 26. Y el verso, hermanos, 20. Mire qué interesante lo que escribe aquí el proverbista.
por falta de leña se apaga un fuego y sin un hombre, en esta versión dice querelloso, o sea, chismoso, se calma la contienda. Pero nos interesa la primera parte. Por falta de leña se apaga un fuego. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros somos o un palo o un leño que aviva lo que es ese fuego. Y miren, hermanos, Satanás es tan astuto que puede sacar a cada uno de nosotros. Puede sacar a cada uno de nosotros de ese fuego. Imaginémonos nosotros cuando vamos a encender lo que es un fogón. Si usted viene y mete leña, más se enciende. Pero si saca, se apaga. Haciendo una comparación, hermano, usted, yo, formamos parte de ese fuego. Vuelvo a decir, hermano, lo de un principio. Le dice a Josué, tienes que ser valiente. Cuando ya Moisés sabía lo que es muerto, se le da lo que es esa orden. Y le dice, ahora sigues tú. Pero, ¿será, hermanos, que nosotros, aparte del esfuerzo que Dios nos dice, como se lo dijo a Josué, que se esforzara, será que nosotros podemos poner de parte de nosotros y tomar fuerzas de nosotros mismos? Por supuesto que sí, hermanos. Todo depende del Eterno. Pero nosotros, hermanos, el esforzarse, hermanos, es hacer más de lo que nosotros podemos hacer. Fuérzate, sé valiente, le dice. Hay algo muy importante, hermanos, y lo hemos escuchado nosotros ahí en el video. Y le dice a él que no deje de hablar de la ley de Dios. Le dice que se esfuerce, que sea valiente, pero que no se debe de apartar ese libro de la ley de la boca de él. Algo, hermanos, que nosotros debemos de tener siempre. Nunca apartar lo que es este libro de nosotros. Pero cuando digo no apartar este libro de nosotros, hermanos, no solamente literalmente, sino tenerlo, grabarnos, hermanos. Tener esa sed, hermanos, de estudiar lo que es su palabra. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, hermanos. Según de Timoteo, hermanos. Capítulo 1. Y mire qué recomendación, hermanos, la que hace aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Y hoy nos lo dice a nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, hermanos, y el verso 6. Por esta razón, te vuelvo a recordar que avives el don del Señor que hay en ti por la imposición de mis manos. Mire esas primeras palabras. Por esta razón te vuelvo a recordar que avives, que enciendas ese don que hay en ti.
No olvidemos, hermanos, que nosotros debemos de ser fervientes, que debemos, hermanos, de tener esa energía. Y recordemos el primer pasaje, hermanos, que leíamos a un principio. Romanos, capítulo 12. Y el verso 11. No se nos olviden estas palabras, hermanos. Y estas palabras debemos de usarlas, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros venimos y vamos a hacer algo para las cosas del Eterno, debemos de acordarnos de este pasaje. Cuando vamos a hacer algo en nuestra vida secular, nuestra vida cotidiana, esto es algo que debemos de tenerlo también siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Verso 11. No sean perezosos. Y vamos a agregarle un par de letras. No seamos perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, al servicio del Señor. ¿Cuál será el papel, hermanos, mío en la obra del Señor? ¿Cuál será el papel, hermanos, que mi Dios quiere que yo haga, que yo ejerza? Hermanos, no olvidemos el papel suyo, el papel mío, uno de los papeles, porque muchas veces nos toca hacer tantos papeles dentro de la obra del Señor, dentro de la congregación, dentro de nuestra familia, fuera a veces en la calle, hermanos. Pero uno de, hermanos, de los papeles que nosotros debemos de tener es dar ánimo a los demás. Como les decía al principio, nuestro Dios es energía, es fuerza, es poder. No olvidemos, hermanos, si hay algo que nuestro Dios rechaza, es ese espíritu de pereza. Si hay algo que nuestro Dios rechaza, hermano, es que nosotros, hermanos, seamos perezosos en todo. Si hay algo que nuestro Dios rechaza, hermano, es que cuando nosotros vamos a doblar nuestras rodillas, hasta nos quejemos para doblar nuestras rodillas y orar. Como sin ganas, sin deseo. Debemos de ser, hermanos, independientemente, hermanos, el problema que estemos pasando, vuelvo a repetirlo, por muy duro que sea. De repente podrían decir, el hermano Eleazar está diciendo algo que no es correcto. Sí, de repente hay razón. Pero hermanos, si hay algo que nosotros debemos de tener es no sumar mal a mal. Si hay algo que nosotros debemos de tener, hermanos, es solución. Creo, hermanos, que en algún momento les conté una experiencia que viví en uno de los talleres donde trabajé. Llega un señor y le dice al jefe que tenía en esos días, tengo un problema con este pantalón. Le dio el pantalón al jefe. Y vino el jefe y le dijo, mire, el problema de este pantalón, y rápido lo detuvo el dueño del pantalón y le dijo, el problema yo ya lo sé, yo quiero solución. El jefe no supo qué decir, no supo qué decir. Tenía razón el cliente, quería la solución, no que le contara el problema. Lo mismo nosotros, hermano. Usted, hermano, usted, mi hermana, yo, estamos, hermanos, para marchar hacia adelante.
No importando, hermanos, el momento, el sitio, siempre debemos de tener ese espíritu valiente, esa fuerza que nuestro Dios nos da desde el momento que nosotros hemos, hermano, tomado este camino, hermanos, no debemos de detenernos. Este camino, hermano, que solamente conduce a un sitio, a la vida eterna, a ese reino, hermanos, que esperamos con ansia. Y que en algún momento nosotros decimos, Dios mío, ¿por qué tarda tanto ese reino? Porque hay veces que sentimos que ya no podemos. Pero hermanos, no debemos de detenernos, debemos de recobrar ánimo, debemos de recobrar fuerzas. No debemos, hermanos, de retroceder. Y si en algún momento, hermanos, nosotros nos detenemos y miramos hacia atrás, hermanos, que sea, hermanos, para mirar lo que hemos avanzado. Pero al mismo tiempo, hermanos, miremos hacia adelante qué es lo que nos falta caminar. Como dicen por ahí, hermanos, para atrás ni para tomar impulso. Miremos lo que hemos avanzado y miremos lo que nos falta. Solo nuestro Dios puede ayudarnos en todo momento. ¿Y por qué, hermanos, tocar así este pequeño tema? Todos vivimos momentos de angustia. Algunas de nuestras hermanitas ahora mismo, problemas con las fuerzas de la naturaleza, otros con problemas económicos, otros con problemas familiares. Y de repente, hermano, usted puede ser el líder de su casa. De repente, hermanita, usted puede ser la líder de su casa. Y es usted, hermana, usted, mi hermano, el que va a mantener ese control. Es usted, hermana, mi hermano, de repente la que va a saber gobernar esa situación o saber llevar esa situación. Imagínese, hermanos, que sea usted, mi hermana o mi hermano, el que tenga que llevar esa situación. Y de repente, hermano, no asumamos ese papel. Entonces, hermanos, usted, yo, estamos, hermanos, para seguir adelante. Estamos, hermanos, para contagiar a los demás. Si retrocedemos un poquito a las escrituras, hermanos, dice ahí que se conviertan a ti y no tú a ellos. Marquemos esa diferencia, hermanos. Demos energía a los demás. Nuestro Dios es energía. Todo se mueve en este universo. Las estrellas, hermanos. Todo ese universo, hermanos, se mueve. Y de una manera, hermanos, pero tan exacta. La perfección de nuestro Dios, cómo se manifiesta en ello. Y en esta tierra todo se mueve, hermanos. Eso nos da a entender, hermanos, que Él es fuerza, es poder, es energía. Y nosotros lo mismo, hermanos. Para finalizar, hermanitos, usted y yo, hermanos, tenemos un gran papel. Usted y yo, hermanos, tenemos, hermanos, un papel que cumplir. Y debemos de cumplirlo. Hace unas semanas o meses, no, un par de semanas, justo hablaba con nuestro hermano Dani. Y le comentaba de mi estado de salud. Muchas veces nosotros, hermanos, nos llegan algunas enfermedades, hermanos, que si no tenemos esa fuerza, si no tenemos esa capacidad de sobrellevar, nos vamos a ir desgastando. Vamos a ir muriendo poco a poco. Y muchas veces, hermanos, hay enfermedades, hermanos, que psicológicamente nos van matando más que lo que el efecto hace de la enfermedad en un cuerpo.
Pero hermanos, increíblemente, debemos de sacar fuerzas, hermanos, para poder llevar a veces algunas enfermedades que invaden nuestro cuerpo. Y que sabemos que tarde o temprano esa enfermedad va a avanzar, sí. Pero en lo que menos debemos de pensar, hermanos, es en ello. Y si en algún momento pensamos en eso, hermano, es para cuidarnos, para estar bien. Pero vuelvo, hermano, no sumemos mal a mal. A veces, hermano, nos llegan a nosotros algunas cositas que nos van marcando poco a poco. Y vuelvo, el enemigo es tan astuto, hermanos, que nos da a veces donde más nos duele. En la salud, en nuestro estado de ánimo. Pero hermanos, Pablo lo dijo. Todo lo podemos en nuestro Señor Jesucristo que nos fortalece. Y retrocediendo un poquito dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de todos aquellos que le temen. Nuestro Dios es el consuelo, hermano. Nuestro Dios es ese amparo. Nuestro Dios es esa fuerza. Nuestro Dios es, hermano, ese fuego, ese espíritu que Él nos ha dado a nosotros. Ese es el fuego que nosotros tenemos dentro de nosotros y que debemos de avivar día con día. No lo apaguemos, hermanos. Por muy mal que estemos, no apaguemos ese fuego del espíritu que tenemos dentro de nosotros. Avivémoslo, hermanos, día con día. Y no olvide, hermanos, de usted depende muchas veces que el otro hermano tenga ánimo, que el otro hermano tenga fuerza. Usted está, hermanos, para contagiar, usted está, mi hermana, para contagiar, para transmitir actitud buena a un hermano, a una buena hermana. Y este grupito, hermanos, que tenemos, ese chat, como comúnmente se le habla, usted ahí ejerce un gran papel, hermano, mi hermano. Y es no dar tristeza, sino que ánimo. Como todos esos hermosos saludos que se miran a buena mañana. Ese es el papel que debemos de tener, hermanitos y hermanitas. Dar ánimo a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Que el Eterno sea siempre, hermanos, nuestra compañía. Paz.